Bienvenidos a Volatilidad en Perspectiva, donde la incertidumbre se convierte en estrategia. Sección especial del pulso de las divisas. Aquí no seguimos al mercado, lo anticipamos, porque en cada movimiento hay una señal y quienes saben leerla tienen la ventaja. En este espacio analizamos los eventos extraordinarios que impactan el peso dólar, entendemos sus efectos y lo más importante, exploramos estrategias para afrontarlos con inteligencia. El mercado cambia en segundos, pero con análisis y preparación, la volatilidad deja de ser una amenaza y se convierte en una oportunidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que todo muy bien. Bienvenida a esta nueva sección de Volatilidad en Perspectiva. Bueno, sabemos que el mercado de divisas, la verdad, a veces funciona como un mar en tormenta, a veces está subiendo la marea, a veces está bajando, inesperadamente, por supuesto, ¿no? Y la pregunta siempre es la misma, ¿qué viene después? Vimos que hace un par de horas el tipo de cambio peso dólar se disparó hasta 21.30 tras los nuevos aranceles anunciados por Donald Trump. Obviamente se sintió bastante pánico en los mercados, vimos que la volatilidad se hizo presente, hubo una depreciación de más del 3% para el peso mexicano. Y bueno, después el peso reaccionó con otra caída hasta niveles de 20.42. ¿Qué pasó realmente? ¿Estamos volviendo a la calma? ¿Esto solamente es una pausa antes de continuar con otra nueva sacudida? Si el mercado ya corrigió, ¿significa que el peligro ya pasó? ¿O todavía hay señales de riesgo que debemos vigilar? Dicen que la historia no se repite, pero sí rima. Y el día de hoy vamos a analizar qué fue lo que sucedió el día de ayer. Bueno, desde el día sábado que se hizo el anuncio de los aranceles en Estados Unidos hacia México y hacia otros países, por supuesto. Pero lo importante de este episodio es evaluar y analizar sobre todo eventos pasados y hacer comparaciones sobre otros eventos que causaron volatilidad extrema en los mercados, depreciaciones de más del 3% en un solo día o en un periodo de tiempo. También analizaremos, por supuesto, qué sucedió o cuánto tiempo tardó en recuperarse, si es que se recuperó, o qué porcentaje recuperó de esa depreciación, porque como les comentaba, pues estos eventos tienden a repetirse entre comillas, o nos pueden dar una guía de qué hacer partiendo de qué fue lo que sucedió en otros momentos similares. Antes de continuar, si te gusta el pulso de las divisas, sígueme en Spotify, Apple Podcast, YouTube y Amazon Music. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que haya un nuevo episodio. Si tienes dudas, necesitas asesoría en estrategias de cobertura o tipo de cambio, o quieres que te agregue a la lista de WhatsApp donde envío noticias relevantes en tiempo real, mándame un correo a contacto@elpulsodelasdivisas.com.mx. Te dejo el correo en la descripción del capítulo. El peso mexicano ha sido históricamente vulnerable a eventos políticos, económicos que generan incertidumbre en los mercados financieros. De hecho, el peso mexicano es una de las divisas de mercados emergentes más líquidas, es decir, que más gente opera en los mercados de divisas. Así que esto, por supuesto, no lo exenta precisamente de estos episodios de volatilidad. Y el día de hoy quise analizar 5 eventos de volatilidad que han sucedido ya anteriormente en el peso dólar. Queremos ver cuál fue la reacción precisamente del peso ante estos eventos de volatilidad, cuál fue la recuperación si es que la hubo, y esto incluye en cuánto tiempo se depreció, en cuánto tiempo se recuperó y en qué porcentaje se recuperó. Ahora bien, el porcentaje de recuperación que yo utilicé es que, por ejemplo, si hubo una depreciación de 3 pesos y el mercado recuperó 2 de esos pesos, entonces tuvimos una recuperación del 66.66% de lo que originalmente se depreció. Ahora bien, lo voy a estar hablando, por supuesto, para hacerlo más fácil, sobre números cerrados, porcentajes cerrados, esto para hacerlo más interactivo y digerible. El primer evento fue precisamente el Brexit, o por lo menos el primer evento del que quiero hablar es el Brexit. El 23 de junio del 2016 hubo un referéndum en el Reino Unido que determinó su salida precisamente de la Unión Europea. Recordemos que el Reino Unido no tiene unión monetaria, es decir, independientemente de que participaba en la Unión Europea, su moneda y la parte de decisiones de política monetaria no estaban en unión precisamente con la Unión Europea, valga la redundancia, ¿no? Sí, en este caso otros países que sí manejan, por ejemplo, el euro, ellos manejan la libra esterlina y su política monetaria es totalmente aparte, pero formaban parte de la Unión Europea para tema de inmigración y otros temas laborales, por ejemplo, ¿no?
Esto generó bastante incertidumbre a nivel global. De hecho, se produjo una venta masiva de activos en mercados emergentes, precisamente como el peso mexicano, y al ser una de las monedas más líquidas, pues de hecho el mercado lo utiliza, le llamamos nosotros como cobertura. Es decir, si a lo mejor tú manejas tu negocio en, no sé, pesos colombianos, pesos chilenos, que son menos líquidos que el peso mexicano, bueno, pues la gente utiliza el peso mexicano precisamente para tomar cobertura o cubrirse de movimientos de su tipo de cambio, ¿no? ¿Cuál fue el precio base para el análisis? El 23 de junio, antes de que ocurriera el evento, el tipo de cambio estaba alrededor de 18.22. Posteriormente vimos un máximo aproximadamente de 19.52, es decir, tuvimos una depreciación de 7%, hablando sobre números cerrados, alrededor de $1.30 en un solo día. Posteriormente la recuperación fue aún mayor de lo que habíamos visto, es decir, el tipo de cambio no solo regresó a los 18.22, sino que regresó a niveles de 18.10 en aproximadamente 8 días. El segundo evento importante precisamente es la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos en su primer mandato, que fue en noviembre, o el análisis que hice fue a partir del 9 de noviembre del 2016. Trump gana la presidencia de Estados Unidos con un discurso bastante agresivo hacia México, incluyendo precisamente las amenazas de aranceles, un muro fronterizo y la renegociación en aquel momento, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el famoso TLCAN. El precio base, o el precio que estoy analizando cuando estábamos antes del evento, estaba a 18.30 o estuvo a niveles de 18.30 y tuvimos un máximo alcanzado de 22 pesos. De 18.30 hasta 22 tuvimos una depreciación del 20%, insisto, sobre números cerrados, aproximadamente 3 pesos 70 centavos. Esto en un periodo de 71 días. ¿Okay? Esto es bien importante, por eso lo estoy comentando. Durante los próximos 71 días, a partir del 9 de noviembre, el tipo de cambio tuvo una depreciación de hasta 20%, es decir, 3 pesos 70 centavos. Posteriormente, tuvo una recuperación mayor a lo que habíamos visto. Recordemos que cuando ya Donald Trump toma posesión como presidente, el tipo de cambio se viene para abajo. Esto ya lo he comentado en otros audios anteriores. Tuvo una recuperación del 123%, es decir, no solamente llegó al 18.30 de regreso, sino que además bajó hasta 17.44. Entonces, esto en un periodo, ojo, de 181 días. Ya vimos que el Brexit tardó en recuperarse 8 días, fue muy rápido, pero en el tema de Donald Trump, en su presidencia, tardamos alrededor de 180 días en recuperarnos, o por lo menos en volver a llegar a ver un mínimo que fue de 17.44 aproximadamente. Otro evento relevante precisamente es la guerra comercial que inicia Estados Unidos no solamente con China, sino también con otros países, y adicional a este evento está por ahí metido también el hecho de que AMLO pues es puesto como candidato presidencial para las elecciones del 2018. El evento está analizado a partir del 19 de abril, en el que precisamente vimos que las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China empezaron a afectar a los mercados emergentes nuevamente, y en México la incertidumbre electoral sobre AMLO pues generó también volatilidad adicional. Vimos que el precio ese día, el mínimo fue de 18.05 el 19 de abril, y vimos un máximo alcanzado de hasta 20.96, igual una depreciación de 16% en aproximadamente 57 días. Recuperó, ahora sí, no el 100% de la depreciación, tuvimos una recuperación aproximadamente del 88%, es decir, el tipo de cambio ya no regresó al 18.05, pero llegamos a ver niveles de 18.40 en aproximadamente 54 días. Llevamos 3 eventos, el primer evento se recuperó en 8 días, el segundo evento en 180 días o 181 para ser exactos, y este evento fue en 54 días. Posteriormente, y este evento pues ha sido bastante doloroso para algunos en temas económicos, la pandemia de COVID-19, que estoy analizando a partir de que empezamos a ver una tendencia a la alza en el tipo de cambio, que fue a partir del 20 de febrero precisamente del 2020. Vimos un precio base de 18.55, tuvimos un máximo alcanzado aproximadamente de 25.77, ha sido el precio histórico máximo en el peso dólar, no hemos vuelto a ver un precio de este nivel. Tuvimos una depreciación casi del 39%, 7 pesos con 22 centavos en 47 días. Es una depreciación bastante acelerada y que evidentemente
pues también puede causar movimientos bastante abruptos. La recuperación no fue del 100%, también tuvimos una recuperación del 85% en aproximadamente 275 días. Obviamente se justifica porque la pandemia no es un tema de voluntad. Finalmente fue un tema totalmente extraordinario, histórico, y evidentemente vimos que esta recuperación, entre comillas, pues se dio en un lapso de tiempo mucho mayor. Vimos que el precio se recuperó hasta niveles de aproximadamente 19.62. Y por último, no es el último, es el penúltimo, pero me refiero el último antes de este que estamos viendo. La elección de Claudia Sheinbaum como presidenta de México el día 3 de junio. El triunfo de Claudia Sheinbaum generó incertidumbre en los mercados debido a la posible continuidad de políticas económicas, pues que para el mercado no estaban bien vistas, y algunas otras reformas que podrían poner en entredicho la soberanía de algunas instituciones que son, pues obviamente, fundamentales para la economía del país. Pero vimos que el precio base estaba en 16.92, el tipo de cambio el 3 de junio estaba a 16.92, o vimos un mínimo de 16.92 y vimos posteriormente un máximo que fue hasta hace un par de días, y antes por supuesto del evento del sábado, un máximo alcanzado de aproximadamente 20.90. Estoy hablando sobre números cerrados, 20.90. Una depreciación de aproximadamente 23%, 23,5%, casi 4 pesos de depreciación en 156 días. Desde el triunfo de Claudia Sheinbaum como presidenta hasta apenas hace un par de días, vimos esta depreciación. La recuperación evidentemente no se ha completado, es decir, para efectos del análisis, sí, ya estamos a niveles de 20.40, pero para efectos de este análisis, digamos que no se había recuperado todavía esta depreciación, y evidentemente el tiempo de recuperación pues tampoco se puede determinar. Ahora bien, ahora sí, el último evento que estamos en este momento en él es la imposición de nuevos aranceles por parte de Donald Trump a partir del 1 de febrero del 2025 hacia México, hacia Canadá y hacia China, pero especialmente el tema que nos trae aquí es México. Adicionalmente de esta medida, pues hace un par de declaraciones respecto al gobierno con el tema de alianzas intolerables con los cárteles mexicanos, y bueno, esto le pone un poco más de incertidumbre al mercado. Cuando el viernes había cerrado el mercado, cerró alrededor de 20.65 y vimos un máximo alcanzado en la sesión de ayer domingo de 21.30. Otra vez estoy hablando sobre números cerrados. En un abrir y cerrar de ojos, el tipo de cambio se depreció aproximadamente 3%, 65 centavos, en solamente, pues entre comillas, 3 días. Y digo entre comillas porque realmente la depreciación ocurrió en un solo día, cuando abrió el mercado el día domingo. Ahora bien, ya tuvimos una recuperación en menos de un día, prácticamente del 100% de la volatilidad. Sin embargo, pues tenemos que estar muy pendientes que este tema no se ha terminado. De hecho, no es que se hayan excluido los aranceles, simple y sencillamente se llevó a cabo un diálogo y una negociación en donde el gobierno mexicano envía pues miles de tropas de la Guardia Nacional a la frontera con Estados Unidos para cuidar el tráfico de fentanilo, además de por supuesto el tema de la migración ilegal. Y esto causa que se posponga la implementación de estos aranceles pues un mes más, así que todavía habrá que esperar el tema el 3 o 4 de marzo para saber si va a haber algún movimiento en el tipo de cambio, o en el Inter algún comentario o algo que evidentemente no le pueda gustar a Donald Trump, o algún movimiento también de parte de México que pueda causar volatilidad. Ahora, la verdad tengo que reconocer, como esta es opinión personal, que la respuesta de parte del gobierno de México, de la presidenta Claudia Sheinbaum, la verdad fue bastante admirable. Me refiero específicamente a no haber contestado con aranceles de regreso, porque sabemos que al final de cuentas el tema de los aranceles pues finalmente afecta a los consumidores de manera directa, ¿no? Y además en temas de inflación. Entonces el hecho de que Claudia Sheinbaum hubiera puesto aranceles a los productos de Estados Unidos, evidentemente además de causar más tensión entre la relación bilateral, pues también nos hubiéramos visto afectados nosotros como consumidores aquí en México. Entonces le reconozco y le aplaudo el hecho de haberse sentado a dialogar
y no el hecho de confrontar esta decisión. Oye Roberto, ¿y de qué me sirve saber estos eventos? Bueno, pues como dicen por ahí, la historia no se repite, pero sí rima, y es importante conocer otros eventos similares, entender cómo fue el comportamiento del mercado y seguramente puede replicarlo en estos momentos, por ejemplo en el evento donde ya hubo una confrontación de guerra comercial, pues cómo se movió el mercado, cuándo se recuperó o cómo se recuperó. Entonces esto nos ayuda por supuesto a tener una estrategia mucho más clara de cuándo entrar, cuándo salir, o me refiero a, oye, tengo que comprar, bueno, cuándo los compro, o qué pasa si sube el tipo de cambio, los compro de una vez o me espero a que baje. Bueno, pues para esto también conocemos o analizamos los niveles de resistencia y de soporte de los tipos de cambio. Ya les había comentado yo anteriormente que es imposible y nadie les puede asegurar si el tipo de cambio va a subir o va a bajar, pero sí podemos hacer un análisis detallado de si sube, a qué niveles puede ir subiendo, o le conocemos como zonas de reacción a este tipo de precios, donde el tipo de cambio llega, puede topar, por ejemplo, si es una resistencia o techo, y quedarse ahí un tiempo lateral para intentar romperlo, o viceversa, no lo rompe o lo rompe a la alza, y cuando quiere regresar, eso que antes era un techo o una resistencia se convierte en un piso o en un soporte. Así que las zonas de resistencia, en un análisis que hice desde hace 5 años, o sea, se pueden incluso sorprender de los precios. No quiere decir que vaya a pasar en este momento, insisto, fue un análisis de una gráfica de 5 años. Estos que les voy a decir a continuación son zonas de reacción del tipo de cambio, y que, bueno, estoy analizando por supuesto desde el 2020 hasta estos momentos. Recordemos que el tipo de cambio ya tocó niveles de 21.30, fue un nivel no visto desde marzo de 2022, así que bueno, con esta referencia vemos o enlistamos las zonas de resistencia. Ya vimos que las zonas de resistencia por supuesto están en 21, están en 21.30, que fue el techo de esta sesión, está posteriormente 21.50, posteriormente 21.90, 22.60, 23.30, 23.70, 24.30 y 25.20. Estas zonas hay que tenerlas muy pendientes. Si rompe el tipo de cambio de 21, entonces nuestro siguiente nivel esperado se puede escurrir rápidamente a niveles de 21.30. Si rompe 21.30, se escurre a niveles de 21.50. Si rompe 21.50 se va a 21.90 y así sucesivamente con las zonas de resistencia. Ahora bien, supongamos que llegamos a niveles de 23.70 y el tipo de cambio empieza a bajar. Bueno, pues va de regreso las zonas de reacción. Está abajo el 23.30, 22.60, 21.90, 21.50, etc. Entonces, estas son las que les acabo de decir, son de resistencia o techos que podríamos alcanzar. Insisto, es un análisis de de una gráfica de 5 años, o sea, no, es algo de largo plazo, entre comillas, o sea, la tendencia puede continuar hacia ello. Sin embargo, las zonas de soporte, la parte de los pisos, se encuentran precisamente después del 21, en 20.85, en 20.70, en 20.50 y posteriormente 20.35. Actualmente estamos operando alrededor del 20.40, estamos tratando de llegar a la zona de soporte de 20.35 y rompiendo esta zona de soporte 20.35, el siguiente está en 15, posteriormente en 20 y en 19.85. Insisto, no tenemos forma de saber en el corto plazo si va a subir o va a bajar por alguna noticia, pero sí podemos analizar la tendencia principal del tipo de cambio según el tiempo en el que queramos operar, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero saber cómo puede estar el tipo de cambio precisamente en los próximos 3-4 años, bueno, pues analizo la gráfica como les había comentado. Oye, yo Roberto quiero saber solamente qué va a pasar el próximo mes, que es cuando tengo que pagar mis facturas en dólares, ¿no? O tengo que pagar mis facturas en pesos, entonces quiero ver si los vendo de una vez o amarro precisamente un derivado para poder asegurar estos precios que estamos viendo de volatilidad. Bueno, pues entonces hay que hacer un análisis detallado en esos, digamos, una gráfica que solamente considere el plazo, pues que obviamente tú estás buscando. Entonces, en el corto plazo vemos que el tipo de cambio tiene un punto pivote de 20.50. De hecho, insisto, regresó, a pesar de que lleva 21.30, regresó a 20.50, y aunque ahí estamos ahorita por debajo de 20.50, seguramente el mercado puede tender a regresar a este nivel de punto pivote donde se siente seguro, donde no se dispara tanto la oferta o la demanda. Entonces ahí podemos buscar episodios de lateralidad
por parte del tipo de cambio. Y cerraría este episodio con conclusiones muy puntuales. Es que ya hemos visto cómo históricamente el peso ha recuperado entre el 85 y hasta el 120% tras eventos similares, es decir, la volatilidad tiende a ser solamente temporal. Obviamente a veces dura un poco más de lo que nosotros quisiéramos, pero al final de cuentas vemos que el tipo de cambio después de la volatilidad tiende a recuperarse. El 21.30 sigue siendo un punto de referencia clave para futuros episodios de volatilidad. Ya vimos que con la noticia no logró romper los 21.30, así que tal vez tendría que no solamente anunciarse la imposición de aranceles, sino realmente aplicarlos. Y en la medida en la que estos aranceles vayan deteriorando la economía, entonces seguramente podríamos empezar a ver niveles, como ya les había comentado, en las zonas de resistencia que platicamos hace unos momentos, ¿no? Y el tema de los aranceles sigue teniendo un gran poder sobre el mercado, eso lo sabemos, podría seguir generando bastante movimiento y volatilidad en el tipo de cambio, pero la idea es que precisamente esta volatilidad no les cause miedo, no les cause incertidumbre, sino al contrario, como les comento, no hay que seguir el mercado, hay que anticiparnos a él y hay que anticiparnos con una estrategia correcta de precios. ¿Y cómo hacer la estrategia? Bueno, eso lo podemos platicar más puntualmente de manera detallada y de manera individual, porque la estrategia va en función, por supuesto, a las necesidades que tiene cada una de las empresas o cada una de las personas en sus inversiones. El mercado no perdona la incertidumbre, pero la historia nos muestra que siempre hay oportunidades en medio del caos. La clave es anticiparse. Llegamos al final del episodio, te agradezco mucho por tu tiempo, te agradezco mucho por escucharme. Si te gustó el episodio, suscríbete al canal El Pulso de las Divisas en Spotify, en YouTube, en Amazon Music, en Apple Podcast. Ayúdame a compartirlo con gente que creas que le puede funcionar esta información. Y estaremos creando nuevas secciones de episodios precisamente como como Volatilidad en Perspectiva, que es la nueva sección del Pulso de las Divisas. Pero estaremos creando nuevos episodios en nuevas secciones donde estaremos hablando también de forma educativa o informativa, a lo mejor algunos conceptos muy específicos que utilizamos en el mercado de divisas y que a veces no entendemos cuando los leemos. Hasta aquí el episodio, nos escuchamos pronto. Muchas gracias por sintonizar, te invito a seguirnos y escuchar el análisis diario en Spotify, Apple Podcast, YouTube y Amazon Music. Cualquier duda o comentario, yo soy Roberto Barberena y esto es El Pulso de las Divisas.